¿Es creer en Dios cosa de ignorante? ¿Es creer en Dios cosa de ignorante? Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Fijaros, hay gente que dice que eso de creer en Dios es de gente ignorante, de gente sin cultura, de gente sin estudio, pero ¿es esto cierto o es al revés? O más bien creer en Dios es cosa de inteligente. Fijaros, voy a hablaros de una serie de genios y de científicos de la historia de la humanidad, ¿no? Que cambiaron nuestro mundo, ¿no? Y que creyeron en Dios, ¿no? Y que nadie puede tachar de ignorantes, ¿no? La lista es muy extensa, no puedo hablar de todos, ¿no? Pero os voy a hablar de los más famosos y de los más nombrados, ¿no? Que seguramente hayáis escuchado hablar, ¿no? En primer lugar os voy a hablar del famoso Leonardo da Vinci, ¿no? Artista e inventor italiano del Renacimiento, ¿no? Considerado una de las mentes más prodigiosas de la historia de la humanidad, ¿no? Fue el que pintó la Última Cena, la Gioconda, inventó la bicicleta, el helicóptero. Fijaros qué maquinón, ¿no? Pues creyó en Dios, ¿no? Hay gente que dice eso de creer en Dios es de ignorante, pero fijaros, Leonardo da Vinci creyó en Dios, ¿no? Y nadie puede decir que Leonardo da Vinci fuera un ignorante. Me encanta una de sus frases que dice que feliz el hombre que sigue a Cristo. Yo doy testimonio de eso, ¿no? Cuando tú sigues a Cristo, cuando tú sigues a Jesucristo, cuando guardas los mandamientos de Jesús, experimentas la verdadera felicidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida que estás buscando. Otro ignorante que creyó en Dios fue Lavoisier. Seguramente os acordáis de una frase que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Que decía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pues esta frase es de Lavoisier, otro ignorante, entre comillas, que creyó en Dios, ¿no? Lavoisier fue químico, descubrió los componentes del agua. Él fue el que dijo que el agua estaba compuesta por oxígeno e hidrógeno, ¿no? Fue el que escribió la primera lista extensa de los elementos químicos. ¿Os acordáis de la tabla periódica de los elementos? Pues él fue el que escribió la primera tabla de los elementos, ¿no? Y ayudó a construir el sistema métrico decimal. Lavoisier, otro ignorante, entre comillas, que creyó en Dios. Descartes fue físico, matemático y filósofo. Inventó el plano de coordenadas cartesianas, ¿no? Por eso se le dio su nombre, ¿no? De cartesianas de Descartes, ¿no? Fue el inventor de la geometría analítica y es considerado también el fundador de la filosofía moderna. Kepler fue astrónomo y matemático alemán, fundador de la astronomía física y óptica moderna. Es conocido por haber hecho la descripción de las leyes del movimiento de los planetas en su órbita. Otro ignorante, entre comillas, que creyó en Dios. Galileo Galilei, astrónomo, físico, matemático y filósofo, fue quien popularizó la idea heliocéntrica de Copérnico, es decir, que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario o sistema solar, ¿no? Desde Aristóteles y durante toda la Edad Media, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Defendió, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y Galileo Galilei fue perseguido por decir lo contrario, ¿no? Que el Sol era el centro de nuestro sistema solar, ¿no? A pesar de ello, Galileo Galilei no perdió su fe en Dios ni en Jesucristo, ¿no? Y también quiero añadir, ¿no? Que a la Iglesia Católica se le pasó por alto, ¿no? Que en el libro de Job dice que la Tierra es redonda y que está suspendida en el universo, ¿no? Galileo Galilei, ¿no? Un hombre que a pesar de ser perseguido por la Iglesia Católica no perdió su fe en Dios y en Jesucristo. Otro de los más grandes ignorantes que creyeron en Dios fue Isaac Newton. Fue físico, matemático, inventor y astrólogo y teólogo. Fijaros, Isaac Newton escribió más acerca de Dios y de teología que de ciencia. Escribió más acerca de Dios que de ciencia. De hecho, muchos de sus tratados y ensayos los firmaba como Jehová, único Dios, o Yahvé, único Dios. Isaac Newton fue el famoso, ¿no? Que se habla, ¿no? De que estaba sentado en un manzano, se le cayó una manzana, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? Dedujo la ley de la gravitación universal, ¿no?
Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y para muchos es el mejor físico matemático de la historia, ¿no? Isaac Newton, ¿no? Uno de los más grandes ignorantes que creyeron en Dios, ¿no? Francis Bacon es el ignorante que inventó el método científico y el razonamiento inductivo. Se le ha llamado el padre del método científico moderno y de la investigación moderna y de la ciencia experimental. Francis Bacon, ¿no? Otro ignorante, ¿no? Que inventó el método científico, ¿no? Que creyó en Dios, ¿no? Mendel es recordado como el padre de la genética moderna. Fue el que formuló trabajar por medio de semillas de guisantes, ¿no? Pues los primeros descubrimientos acerca de genética, ¿no? Mendel. Copérnico es el que ya os he dicho, ¿no? Que fue el ignorante que desarrolló la teoría heliocéntrica, ¿no? De que el Sol era el centro de nuestro sistema planetario, ¿no? Y Copérnico, me gusta mucho una frase que dice, ¿no? Él decía que el universo había sido creado por un creador sumamente bueno y ordenado y que debíamos de adorarlo. Amén. Debemos de adorar al creador de este universo y de este mundo tan maravilloso. Amén, Copérnico, amén. Debemos de adorar al creador. Otro ignorante que creyó en Dios fue Louis Pasteur. Me encanta este tío. Es uno de los ignorantes que fundó la microbiología, hizo la primera vacuna contra la rabia e inventó el proceso de pasteurización. Por eso se llama pasteurización, de Pasteur, de su apellido, ¿no? De Louis Pasteur es la frase un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Dios. ¿Qué quería decir con esto? Pues fijaros, cuando vamos al instituto empezamos a estudiar biología, ¿no? Pues como que nos volvemos un poco soberbios, ¿no? Nos creemos los más listos del mundo, nos creemos los más guays, ¿no? Y renegamos de Dios, ¿no? Cuando estudiamos un poco de biología, ¿no? Pero cuando un científico de verdad empieza a indagar, empieza a profundizar en la ciencia, ¿no? Se da cuenta, ¿no? De que este universo, de que este mundo no es producto del azar o de la casualidad, sino que hay una causa, un principio, un diseñador inteligente, un creador, un Dios, ¿no? Y esto es lo que decía Louis Pasteur. Un poco de ciencia nos hace soberbio y nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos hace llegar a la conclusión de que existe un diseñador inteligente, de que este mundo no es producto del azar, sino que hay una causa y un principio y un creador, un Dios. Alguien podría decirme, pero bueno, todos estos científicos son científicos y genios antiguos de la Edad Media, del Renacimiento, de la Edad Moderna, ¿no? Pero los científicos de la Edad Contemporánea, del siglo XX y XXI, ya no creen en Dios. Eso es una leyenda urbana, eso es mentira. Y ahora os voy a hablar de unos cuantos de científicos del siglo XX y XXI que creyeron y que creen en Dios. Por ejemplo, Arthur Compton, físico galardonado con el Premio Nobel de Física en 1927. Fijaros, un creyente galardonado con el Premio Nobel. No es que eso de creer en Dios de ignorante. Pues fijaros, voy a hablar de unos cuantos premios Nobel que creyeron en Dios. Arthur Compton, descubridor del efecto Compton y de sus investigaciones sobre los rayos cósmicos y de la reflexión, polarización y espectros de los rayos X. Otro ignorante del siglo XX y XXI que creyó en Dios fue Boris Chain, Premio Nobel de Medicina en 1945, que junto con Fleming descubrió la penicilina. Otro ignorante del siglo XX que creyó en Dios fue Arno Penzias, Premio Nobel de Física en 1978. Descubrió la radiación de fondo cósmico. Otro ignorante del siglo XX que creyó en Dios fue Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano. Director, no era un cientifiquillo de estos mandados, no, era el director del proyecto Genoma Humano. Y él dijo: soy científico y creyente y no encuentro conflicto entre ambas visiones del mundo. Os recomiendo un libro de Francis Collins que se llama El lenguaje de Dios, ¿no? En el que presenta evidencia para creer en Dios por medio de la creación, ¿no?
Otro científico, en este caso del siglo XXI, ¿no? Otro ignorante del siglo XXI que creyó en Dios, es el famoso científico norteamericano de origen japonés llamado Michio Kaku, que fue el que formuló la famosa teoría de las cuerdas, ¿no? Él dijo que encontró pruebas de la existencia de una fuerza inteligente, que nos gobierna, y que nosotros vivimos en una especie de Matrix, ¿no? O en una especie de juego de ordenador, ¿no? Esto lo dijo Michio Kaku, ¿no? Un famoso científico norteamericano de origen japonés, ¿no? Y por último voy a hablar del científico más famoso de la historia, Albert Einstein. Albert Einstein, ¿no? Considerado, pues, ya ha dicho, el más famoso, ¿no? E importante de los científicos de la historia. Premio Nobel también de Física en 1921. Famoso por formular la teoría de la relatividad y la conversión de la materia en energía. Fijaros, si bien Einstein, a pesar de ser de familia judía, no creía en el Dios de los judíos, ni tampoco fue cristiano, ¿no? Él sí creía en Dios. Él creía que Dios estaba en todas partes, ¿no? Y que Dios se manifestaba en toda la creación, ¿no? Y Einstein es más grande que Hawking o que cualquier científico ateo que dijera que Dios no existe, ¿no? Entonces yo me fío de Einstein, ¿no? Frases famosas de Einstein, ¿no? Acerca de la existencia de Dios. Pues fijaros, Einstein decían que no hay leyes sin un legislador. Einstein creía en las leyes de la naturaleza o en la ley de la gravitación universal de Newton, ¿no? Y él decía que no hay leyes sin que haya un legislador que la haga, ¿no? En este caso Dios, ¿no? Einstein también dijo que él no concebía, ¿no?, un científico genuino que no creyera en Dios. Un científico de verdad tenía que creer en Dios, ¿no? Y la famosa frase de Einstein, ¿no?, acerca de la existencia de Dios es que Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Es decir, hay algunos que dicen que este mundo es producto de la casualidad, del azar. Y Einstein decían que no, que Dios no juega a los dados, que existe un creador, un diseñador inteligente, un Dios. Bueno, ojalá que os haya gustado esta serie de genios y de científicos famosos que creyeron en Dios, ¿no? Y recordad, creer en Dios no es de ignorantes, y no solamente los científicos antiguos de la Edad Media, Renacimiento o Edad Moderna creyeron en Dios, sino que también hubo científicos y genios que en el siglo XX y XXI creyeron y creen en Dios. Y por tanto, creer en Dios no es de ignorantes, creer en Dios no es de ignorantes, creer en Dios es de inteligente, creer en Dios es de inteligente.